Bien, damos inicio entonces a esta sesión que corresponde a la clase de bioenergética y adaptaciones del metabolismo de macronutrientes al ayuno. Los objetivos de esta unidad básicamente tienen que ver con que podamos conocer y también aplicar algunos conceptos básicos de bioenergética, las formas como se estiman las necesidades de energía, la situación del metabolismo intermediario de los macronutrientes, ustedes ya saben cuáles son, los macronutrientes energéticos, y conocer y también aplicar las adaptaciones que vamos a ver del metabolismo de estos macronutrientes de acuerdo a la situación de ingesta. Ya vamos a definir de qué se trata eso. Y por último, y me parece muy importante este objetivo, es que ojalá después de ver esta unidad con la clase, los seminarios, algunos trabajos que ustedes van a leer, queden en la posibilidad de relacionar los aspectos metabólicos que hemos visto con algunos tipos de dietas, sobre todo algunas dietas que se ponen de repente de moda y que vamos a analizar desde el punto de vista metabólico si son o no son realmente tan efectivas o pudieran acarrear algún daño al organismo. Como decía, para esta unidad vamos a contar con las clases, algunos apuntes que yo les voy a hacer llegar, papers que se van a repartir en el curso para que luego los analicemos y el seminario que está fijado en una fecha próxima. Para partir, veamos cosas bien básicas que tienen que ver con termodinámica. Los seres vivos lo que hacemos es extraer, transformar y usar la energía. Y esto se hace de acuerdo a los principios de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica, muy conocida por todos, es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transduce. Antes decíamos solamente se transforma, ¿no es cierto? Pero en términos bioquímicos, en términos nutricionales, nosotros vamos a usar el término de transducción, que es más correcto. Entonces la bioenergética se refiere al estudio de todas estas transducciones de la energía entre los seres vivos y cuáles son los mecanismos que las regulan. Nosotros comemos alimentos, consumimos alimentos con un fin y es que nos aporten energía y nutrientes. Bueno, la energía que obtenemos a partir de los alimentos se encuentra en ellos en forma potencial. Los macronutrientes energéticos están allí, pero dentro de nuestro cuerpo se transforman de manera que nosotros podemos transducir esa energía potencial en otros tipos de energía relacionados con trabajo, que dentro del organismo son trabajos de tipo químico, como por ejemplo la síntesis de macromoléculas a partir de moléculas pequeñas, trabajo mecánico, como puede ser toda la contracción muscular, el podernos mover, el mantener una postura, etcétera. Trabajo eléctrico, como es toda la conducción nerviosa, entre otras. Es decir, la energía potencial deja de ser potencial y se transduce en otras formas que nos son útiles para mantener nuestras funciones y, por supuesto, sintetizar nuevos tejidos y todo ello. Cuando hablamos de energía, nos referimos a cómo es la relación entre el ingreso de energía al organismo con respecto a lo que gastamos. Eso es un balance, es una ecuación de balance. Y decimos que estamos en balance o en balance cero cuando el ingreso o entrada de energía al organismo equivale al egreso o salida o gasto energético. El ingreso sabemos que la única forma que puede ocurrir es a través de los alimentos. Es imposible que entre energía a nuestro organismo a partir de otra fuente que no sean los alimentos. Y el gasto está dado por una serie de distintas formas, ¿no es cierto? Como es todos los procesos que nosotros hacemos que generan calor. Como nosotros no somos máquinas perfectas, cualquier trabajo que ocurra en nuestro organismo genera calor. Vamos a ver que todos los procesos de gasto energético involucran termogénesis, pero además podemos considerar un gasto energético también en la síntesis de nuevos tejidos
y en el almacenamiento de macronutrientes. Si ya no somos capaces de hacer más termogénesis, de ocupar esa energía consumida, la vamos a almacenar. Bueno, y el metabolismo se refiere básicamente a las dos vías, que son la de síntesis y la de degradación. Estas están en permanente dinamismo de acuerdo a las necesidades del organismo en ese momento. Y cuando hablamos de metabolismo basal, nos referimos a que el apellido, digamos, nos indica que ese es el metabolismo que ocurre en las condiciones basales. ¿Qué significa en condiciones basales? Que estamos hablando de la energía necesaria para mantener la vida. Lo mínimo necesario para estar vivo, nada más. Y esta energía está dada, o este gasto, digamos, de energía está dado básicamente por la actividad de la masa celular activa, justamente, que es la masa magra. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro organismo no hay tejidos ni células que no estén activas, ¿no es cierto? Mientras estén vivas van a estar respirando y haciendo actividad metabólica. Pero hay algunas que son más activas que otras y esas son justamente las que forman parte de la masa magra. El metabolismo basal se expresa en general en kilocalorías por kilo en la unidad de tiempo, por ejemplo, día, hora, o bien en kilocalorías por superficie corporal, en este caso sería metros al cuadrado, y por la unidad de tiempo. La superficie corporal es fácil de conocer a través de algunas ecuaciones o el uso de nomogramas. El metabolismo basal suele determinarse en forma indirecta, a través de una calorimetría indirecta. Es una forma bastante sencilla y una muy buena aproximación para obtener el valor. Se basa entonces en el cociente respiratorio, que mide el intercambio de CO2 expirado en relación al oxígeno inspirado, ¿no es cierto?, o consumido para oxidar los macronutrientes energéticos. Entonces tenemos que el cociente respiratorio es la relación de CO2 a O2 y lo que nos permite conocer la cantidad de calorías involucradas en el metabolismo es que 1 litro de oxígeno utilizado para oxidar los sustratos equivale a 4,85 kilocalorías. Ahí hay una fotografía donde se ve que a una persona, ¿no es cierto?, le miden los gases, uno de los dos o ambos, y de alguna manera, ¿no es cierto?, usando una ecuación podemos obtener entonces el consumo de calorías que involucra la actividad metabólica de esa persona en la unidad de tiempo. Entonces el metabolismo basal es la energía gastada por la mantención de un individuo que es mentalmente sano, en reposo absoluto, en un ambiente relajante, termoneutro, con un ayuno no mayor a 12 horas. Esa es la definición de los comités de expertos, y si ustedes se fijan tiene algunas condicionantes ahí que quizá no son tan fáciles de lograr, es decir, cómo aseguramos que todas las personas que se les determina el metabolismo basal están mentalmente sanas. Es bastante complicado. Ahora, el reposo absoluto sí se puede lograr, el ambiente relajante y termoneutro también, pero tampoco es tan claro si todo el mundo se va a relajar de igual manera. Y el ayuno también es algo fácil de lograr. Esto, sin embargo, esta definición aplica muy bien a los adultos, pero en el caso de los niños hay que agregar que hay un requerimiento adicional de energía para el crecimiento y la síntesis de nuevos tejidos. Entonces, en la práctica, si vamos a hacer una determinación del metabolismo basal en un sujeto, en una persona, entonces tiene que estar en ayuno, con relajación corporal. El ideal es que sea al despertar, 30 minutos después de despertar, es decir, que ojalá pase la noche en la unidad donde se va a hacer la medición y se haga entonces en la mañana, con temperatura constante y un reposo mínimo de 8 horas. Entonces, como habíamos señalado anteriormente, lo que estamos midiendo es el gasto de energía simplemente para estar vivo, sin ninguna actividad aparte de estar viviendo. Y el metabolismo más intenso entonces corresponde a la actividad de la masa celular activa, principalmente de carácter magro.
El metabolismo basal tiene algunas particularidades. Aquí vemos en la gráfica que varía en función de la edad. Vemos que hay dos curvas allí y ambas bajan, ¿no es cierto?, a medida que pasan los años. Pero también hay una diferenciación de acuerdo al sexo, siendo a toda edad mayor en los hombres y de acuerdo al área corporal. Vemos también que hay algunos cambios dependientes que son más bruscos en algunas etapas de la vida, especialmente en el caso de las mujeres notamos que hay dos puntos ahí de cambio dependiente, uno correspondiente a la adolescencia y otro en la edad de la menopausia. En la época de la menopausia diré mejor, y tiene que ver entonces con cambios hormonales que afectan por supuesto el metabolismo. Y el metabolismo basal también, por cierto, depende de nuestra composición corporal. Como hemos dicho, hay masas celulares, ¿no es cierto?, que son metabólicamente más activas que otras. Ahí vemos que la composición corporal, y esto ustedes lo deben saber bastante bien, cambia con la edad. Por ejemplo, el agua corporal es mucho mayor cuando somos pequeños y después, a medida que transcurren los años, va siendo reemplazada por otros tipos de tejidos. El gasto energético de los distintos tejidos también cambia. Es así que hay algunos tejidos, como por ejemplo el músculo esquelético, el cerebro, el hígado, que cada uno de ellos es responsable de aproximadamente el 20, un poquito más, el 20% del gasto energético del organismo. Sin embargo, si comparamos la cantidad de músculo esquelético versus la cantidad de hígado y la cantidad de cerebro que tenemos, hay grandes diferencias. Eso nos refleja que la actividad metabólica en el caso del hígado y el cerebro es mucho mayor con respecto al músculo esquelético. Eso se refleja bien en el detalle que da la tabla. Por ejemplo, unos 28 kilos, ¿no es cierto?, de músculo son responsables del 22% del metabolismo, en cambio apenas 1,8 kg de hígado es responsable del 21%. En el caso del cerebro, un poquito menos de 1,5 kg, ¿no es cierto?, es capaz también de ocupar el 20% del metabolismo basal. Entonces podemos deducir que hígado y cerebro son metabólicamente bastante más activos que lo que es el músculo. Y qué decir del tejido adiposo, que 15 kilos, por supuesto no, algunas personas mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, aquí en la tabla, con 15 kilos de tejido adiposo, apenas ocupan el 4% del metabolismo basal. Entonces ahí vemos la proporcionalidad en cuanto me refería yo a masa celular más o menos activa. ¿Qué necesidades de energía tenemos nosotros? Aquí las componentes son tres. El metabolismo basal, obviamente lo mínimo para estar vivos, ¿no es cierto?, para mantenernos funcionando, con respirar, que lata el corazón, en fin, las cosas básicas, mantener nuestra homeostasis, la regulación que permite nuestra integridad. Luego tenemos la componente de actividad física, que es la más variable en el gasto de energía. Hay personas que hacen una gran cantidad de actividad física y por eso no me estoy refiriendo a que vayan al gimnasio o tengan alguna rutina en particular de movimientos, ¿no es cierto?, sino que simplemente por su actividad, por sus hábitos, por su forma de vida, son más activos físicamente que otros. Hay gente que incluso durante el sueño es físicamente mucho más activa que otra y bueno, ahí están las individualidades, la diferencia entre persona y persona. Y hay un tercer componente que es la termogénesis inducida por la dieta, que vamos a describir un poquito más, pero que se refiere a una termogénesis que ocurre cada vez que nosotros ingerimos alimentos. Sin embargo, no necesariamente estos alimentos tienen que ser ingeridos por la vía oral, porque esta termogénesis también se produce, por ejemplo, después de la nutrición parenteral. Una infusión de una infusión intravenosa, ¿no es cierto?, de glucosa, también produce una termogénesis entonces por esa dieta.
Entonces, esta termogénesis inducida por la dieta es un incremento del metabolismo después de consumir los alimentos y puede llegar hasta 6 horas y eso va a variar de acuerdo, por supuesto, a qué comimos, cuánto comimos. Corresponde aproximadamente a un 10% del gasto energético diario. Eso es lo que se acepta, se asume. Ahí, por supuesto que tiene que haber un error más o menos importante entre sujeto y sujeto, incluso en el mismo sujeto a través del tiempo. Es bastante difícil que todos en todo el universo, ¿no es cierto?, ocupemos un 10% de nuestra energía por el hecho de consumir alimentos. Nuestro cuerpo y nuestras dietas son distintas y por lo tanto seguramente hay una variación importante. Sin embargo, esa es la cifra que se acepta internacionalmente y hasta que no se cambie vamos a seguirla utilizando. Como les decía, la termogénesis inducida por la dieta depende de lo que comamos. Es así que, por ejemplo, a igual número de calorías, es decir, en dietas isocalóricas, la termogénesis inducida por las proteínas es mayor a la inducida por los hidratos de carbono y esta a su vez es mayor que la inducida por las grasas. También hay otros componentes alimentarios que producen termogénesis, por ejemplo la cafeína, la capsaicina, que es un elemento presente en toda la familia de los pimentones, ajíes, etc. Y ustedes bien conocen que hay otros elementos termogénicos como la nicotina, la efedrina, pero ahí ya nos estamos saliendo del tema alimentario. Si hacemos un desglose para ver la proporcionalidad entre estos tres componentes del gasto energético, vemos que el metabolismo basal ocupa entre un 60 o 75% del gasto energético basal en una persona, que llega a eso hasta más o menos las 1500 kilocalorías al día, más o menos. Recuerden que hay gran variabilidad interindividual. Luego tenemos la tajadita, ¿no es cierto?, del 10% que corresponde a la termogénesis inducida por la dieta, y en la parte superior lo que corresponde a la actividad física. Si se fijan, ahí hay barras que están cortadas, las dos barras laterales están cortadas porque ahí hay una variación que puede ser muy importante. Se señala 15 a 30%, pero hay personas que se escapan, ¿no es cierto?, hacia arriba porque tienen una actividad física muy intensa, y también hay personas que son extremadamente sedentarias y por supuesto en ese caso podría ser incluso menos del 15%. Entonces, que quede claro que del gasto energético el componente de metabolismo basal es el más importante y que por supuesto nosotros no podemos ingerir una cantidad de energía inferior a la requerida para simplemente funcionar, ¿no es cierto?, para cumplir nuestras funciones metabólicas básicas. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cuánta energía necesitamos? Lo que se denomina el requerimiento. La palabra requerimiento es lo que es el equivalente, digamos, a necesidad, pero necesidad individual. Persona a persona, ¿cuánto requiere? Y está definida como la cantidad de la energía dietética necesaria para compensar el gasto, manteniendo el tamaño y la composición corporal. Se fijan, eso significa que estamos hablando de personas adultas que ya no van a seguir depositando tejidos nuevos, y un nivel de actividad física necesario, deseable y consistente con la mantención de la salud. Esa frase la agregan los comités de expertos porque una parte importante muy claramente asociada con el estado de salud es la actividad física. Entonces, si estamos hablando de energía suficiente para mantener nuestras funciones en forma adecuada, bueno, nosotros además de comer tenemos que tener una actividad física que nos permita mantener nuestro organismo funcionando bien. En los niños además se incluye la energía requerida para el crecimiento y desarrollo de acuerdo a la etapa en la que se encuentren. También hay algunos requerimientos que se ven aumentados en situaciones particulares como es el embarazo y la lactancia. En el embarazo se recomienda ingerir 285 kilocalorías extra por día, es decir, una mujer que necesita 2000 kilocalorías diarias, obviamente durante el embarazo van a tener que ser 2285. Y en la lactancia, el periodo de secreción láctea en realidad energéticamente es muy demandante,
más que el embarazo, de hecho, y por lo tanto aquí son 500 kilocalorías extra las que hay que ingerir a diario. Si nosotros graficamos la ingesta de energía y en la población, ¿verdad? Vamos a obtener una curva como la que se muestra acá, en que hay una distribución normal y el promedio de las necesidades energéticas, que ahí está bastante destacado, la media, es donde se establece la recomendación de ingesta energética para la población. Es decir, lo que estamos diciendo es que el requerimiento es individual, en cambio la recomendación es para grupos. Y en el caso de la energía, el promedio de los requerimientos individuales de cada sujeto es lo que se da como recomendación de ingesta energética para toda la población, ¿ya? Esto es una situación especial porque no ocurre así para todos los nutrientes. Aquí lo estamos viendo solamente para la energía y es así. Pero solamente para que tengan una idea, en el caso de las proteínas, no basta con recomendar el promedio de las necesidades proteicas, sino que ahí se suma un par de desviaciones estándar y por lo tanto estamos cubriendo el 97,5% de los requerimientos de la población. No los quiero enredar con esto, pero que quede claro que en el caso de la energía, la recomendación coincide con el promedio de los requerimientos, que es, como les digo, el promedio para una población dada. No se puede recomendar más energía que la que corresponde a este promedio, porque estaríamos corriendo un riesgo importante de recomendar demasiada energía, ¿no es cierto?, demasiadas calorías para las personas, y sabemos que eso es incompatible con la salud porque nos va a acarrear sobrepeso e incluso obesidad. El requerimiento de energía se puede calcular a través de algunas ecuaciones. Esto está vigente a pesar de que fue determinado por la OMS en 1985 y ustedes ven ahí que hay distintos tramos de edad y distintas ecuaciones para hombres y mujeres. En estas ecuaciones, que estoy mirando la parte de arriba, ¿no es cierto?, donde está edad, hombres, mujeres, aparecen en las ecuaciones una P que corresponde al peso corporal, y aquí hay que tener cuidado porque para calcular cuánta energía basal necesitamos hay que usar el peso adecuado a nuestro organismo, es decir, el peso adecuado según nuestra talla y sexo, y no el peso que realmente tenemos. Vale decir, si una persona está obesa y usa ese peso de obeso, entonces obviamente le va a salir un requerimiento calórico exagerado y va a seguir siendo obeso, y aquí la idea es, ¿no es cierto?, llegar a la situación de normalidad. Y abajo, solamente para mostrarlo, que cuando estamos en una situación que no es basal, porque todo lo anterior rige para las situaciones basales que ya describimos, pero nosotros no vivimos así, ¿no es cierto?, viviríamos como en estado de coma permanente. No, nos movemos, hacemos actividades. Entonces, en la situación no basal hay que corregir, digamos, o incrementar el valor basal por algún factor que depende del tipo de actividad que estamos haciendo. Y esto en general se clasifican en ligera, moderada o intensa. Por supuesto, cada vez hay menos actividades intensas, salvo gente que hace deportes de exigencia, en fin, pero ya son una excepción. Entonces, las necesidades de energía en este caso estarían dadas por el gasto basal amplificado por un factor que depende de la actividad que estamos haciendo, y hay formas de calcular eso cuando uno desglosa sus actividades de las 24 horas y ahí va viendo entonces el tiempo utilizado en cada una de ellas y qué factores va a aplicar. También les muestro esto para que alguna vez la hayan visto, pero seguramente se la van a encontrar en la clínica, porque esta es la fórmula más recurrida para estimar cuánta energía requieren las personas, sobre todo cuando están, por ejemplo, el paciente, ¿no es cierto?, hospitalizado, se quiere hacer una preparación, una nutrición parenteral u otra situación en que hay que conocer el requerimiento energético que tiene. Si ustedes se fijan, hay ecuaciones para hombres y mujeres,
y utilizan en la fórmula la altura en centímetros, el peso en kilos y la edad en años, y ahí se las dejo entonces para que cada uno haga el cálculo y va a tener una estimación. Recuerden, siempre estas cosas son estimaciones acerca de cuánto es la energía basal que ustedes requieren, y por favor recuerden que eso es lo mínimo, lo basal, lo que gastan por estar vivos, por lo tanto la ingesta tiene que ser superior a esa. En enfermedad también cambia la situación. Aquí hay dos conceptos importantes. El gasto energético de reposo, que es conocido también como el metabolismo de resting, es el mismo metabolismo basal, pero amplificado en un 20%, es decir, el gasto basal multiplicado por 1,2. Y eso es el gasto energético, por ejemplo, para cualquier paciente postrado, pero que es capaz de sentarse en la cama, comer de una bandeja, hacerse el aseo, ¿no es cierto? Es decir, hay un mínimo de actividad asociada a la forma, digamos, en que se encuentra. Ahora, cuando hay una patología, el metabolismo basal también cambia. Entonces, además del factor de estar, digamos, en cama, ¿no es cierto?, el 1,2, el resting, hay que amplificar el metabolismo o digamos, corregirlo por un factor asociado a la patología. Y hay algunas patologías en las que el metabolismo basal incluso está disminuido, como es el caso de una desnutrición proteico-calórica, la caquexia, en fin, situaciones en que el metabolismo basal incluso es inferior al 1, ¿no es cierto? O sea, ha disminuido, y ahí ustedes seguramente en alguna parte van a ver esto, que la recuperación tiene que ser bastante bien controlada, porque el metabolismo tarda un poquito en recuperar, digamos, las funciones normales. Después tenemos situaciones como una cirugía menor, que es casi muy poquito lo que cambia el metabolismo basal, hasta un 20%. Luego ya infecciones moderadas, trauma moderado, puede ser un poco más. Y las situaciones de mayor requerimiento energético, donde el metabolismo basal se amplifica, se duplica o incluso más, son situaciones de sepsis, las grandes quemaduras, un hipermetabolismo severo. Ahora, ¿no es cierto?, esa misma situación se puede aplicar al COVID, en que hay un hipermetabolismo, un hipercatabolismo muy acelerado. Veamos entonces ahora las interrelaciones metabólicas, cómo se adapta nuestro metabolismo a la situación de ingesta, es decir, si estamos recién comidos, hace mucho rato que no hemos comido. Vamos a partir con el estado postprandial, es decir, recién comimos, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo cuando estamos recién comidos? Bueno, el proceso de digestión, el proceso de absorción de nutrientes. Están llegando muchos nutrientes desde la circulación, ¿no es cierto?, portal, y también desde la vía linfática en el caso de las grasas. Y hay una alta producción de energía en el organismo. La curva de la izquierda nos muestra un gran incremento de los niveles de insulina a medida que ¿no es cierto?, que estamos absorbiendo la glucosa, y un gran descenso al mismo tiempo del glucagón. Y esto es determinante de una serie de cambios metabólicos que vamos a desglosar enseguida. A la derecha una curva que nos muestra que la curva de glicemia va a ser distinta según el tipo de alimentos que hayamos consumido. En el ejemplo se muestra ahí lo que es el pan blanco versus el integral, y eso refleja que este tipo de alimentos, los dos tienen ¿no es cierto?, hidratos de carbono, pero su absorción puede ser en distintos tiempos, y así el pan integral tiene un índice glicémico más bajo, por lo tanto no va a producir el pic de hiperglicemia tan alto como lo hace el pan blanco. La insulina es la protagonista en esta situación postprandial. Lo que hace es señalarle al organismo el estado de ingesta, y eso trae una serie de consecuencias, ¿no es cierto?, dentro de las cuales destaca, por supuesto, la capacidad de la glucosa de ingresar a las células y ser utilizada como combustible energético. Hay familias de receptores de glucosa en distintos tejidos
que se encargan entonces de esta captación, por ejemplo, músculo, tejido adiposo, hay un tipo de receptores, en el hígado otro, pero aquí lo importante es que esta actividad de los receptores, esta capacidad de captar la glucosa, está íntimamente relacionada con la capacidad de los receptores de insulina de reconocer su presencia y de esa manera enviar la señal para que. Entonces, en el estado postprandial tenemos una alta captación de glucosa en los tejidos por los transportadores que a su vez aumentan en la superficie celular frente a esta situación de hiperglicemia, de hiperglicemia asociada a la hiperinsulinemia. Está aumentada la síntesis de glicógeno en el hígado y músculo, y eso porque se activa la glicógeno sintetasa. Como no toda la glucosa disponible en ese momento se puede oxidar, entonces parte de ella se va a guardar, ¿no es cierto?, almacenar en la forma de glicógeno. También aumenta la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo porque se activa la acetilcoenzima A carboxilasa, que es la enzima que le agrega un carbono al acetilcoenzima A que tiene 2. Entonces ya una vez que tiene 3, esa es la señal para que sigan sintetizándose los ácidos grasos de cadenas más largas. Se frena la liberación de ácidos grasos al mismo tiempo. Obviamente si se están sintetizando no se van a estar liberando de los depósitos. Y esto ocurre porque se inhibe la lipasa sensible a hormonas, cuyo nombre deriva de que es sensible a la insulina. Entonces, mientras la insulina esté alta, esta enzima va a estar frenada. También aumenta la captación de los ácidos grasos que vienen, ¿no es cierto?, en la circulación en kilomicrones y VLDL, porque hay mayor síntesis de la lipoproteína lipasa y que migra, esta enzima migra hacia los capilares sanguíneos donde se encuentran los kilomicrones y las VLDL, entonces los pueden captar. Recuerden que todas las lipasas lo que hacen es hidrolizar los triglicéridos, entonces liberan los ácidos grasos y el glicerol correspondiente. Y por otra parte también está aumentada la síntesis proteica, hay mayor captación de aminoácidos en los tejidos. Los aminoácidos son obviamente precursores de la síntesis proteica y esto ocurre con una gran actividad, digamos, en los hepatocitos. Pero no nos olvidemos que también en los otros tejidos hay síntesis de proteínas tisulares, vale decir, los aminoácidos no es que vayan a dar todos al hígado, sino que son utilizados en todo el organismo también. Pero los aminoácidos también tienen otros roles, no solamente de sintetizar proteínas. Ellos están aportando nitrógeno para la síntesis de nucleótidos, de algunas hormonas, ¿no es cierto?, entre otros compuestos nitrogenados. Cuando pierden su grupo amino, los aminoácidos pasan a formar acetilcoenzima A y este puede ingresar al ciclo de Krebs para generar energía, vale decir, los aminoácidos también son en una buena medida combustibles energéticos. Por eso consumir más proteína de la que necesitamos, la verdad es que no tiene ninguna gracia porque no tenemos cómo almacenar proteínas. Simplemente las vamos a usar como combustible energético. Y las vías de los intermediarios del ciclo de Krebs pueden irse para dos lados, hacia la síntesis de lípidos o hacia la oxidación y generación de energía. Entonces, cuando hay un exceso de energía disponible, recuerden que en el postprandial estamos con una alta disponibilidad de glucosa, por ejemplo, entonces lo más probable es que este exceso de energía se vaya a la síntesis de lípidos. En cuanto a los lípidos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, los ácidos grasos en el hígado va a haber una gran actividad porque allí es donde se sintetizan principalmente los triglicéridos, los fosfolípidos. También se beta-oxidan los ácidos grasos. Se beta-oxidan significa que se van rompiendo las moléculas de A2 en 2 carbonos hasta llegar al producto final que es el acetilcoenzima A que tiene 2. Entonces esta beta-oxidación llega, ¿no es cierto?, hasta el final de la cadena como acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs para producir energía o también, ¿no es cierto?, tiene la alternativa de ir hacia la síntesis de colesterol, ácidos biliares, hormonas de carácter lipídico, como otras posibilidades. Insisto, como hay tanta disponibilidad de energía, lo más probable, ¿no es cierto?, es que se vaya por esta otra vía de síntesis de otros componentes importantes para nuestro organismo.
También hay un transporte de triglicéridos, de fosfolípidos, de colesterol, de los ésteres de colesterol. Todas estas moléculas, que son más o menos grandes, tienen que ser transportadas en lipoproteínas. Y también se transportan ácidos grasos libres en proteínas del plasma, y dentro de ellas es muy importante la ceroalbúmina, capaz de acarrear ácidos grasos a todo el organismo. Aquí en este esquema se muestra la regulación de la síntesis de lípidos en el tejido adiposo. Ustedes ven que ahí tenemos desde la captación de glucosa por arriba y la entrada de lípidos, en este caso de ácido graso, a partir de los kilomicrones y las VLDL. Ambas situaciones llevan a que se pueda sintetizar triacilglicéridos o triglicéridos, que son los que van a irse acumulando entonces en los adipocitos, y ustedes pueden ver ahí con más calma, ¿no es cierto?, cuáles son los puntos claves de regulación de esta síntesis de grasa. En resumen, en el estado postprandial están entrando combustibles energéticos a partir del intestino y también a través de los vasos linfáticos, en el caso de las grasas. Hay una alta actividad a nivel del hígado, se está ocupando los combustibles para producir energía. El exceso de energía que ya no es posible ocupar, el ciclo de Krebs tiene un límite, ninguna célula va a hacer más ciclo de Krebs que el que necesita, entonces el resto se guarda, ¿no es cierto? Se está guardando glucógeno, y por otra parte la grasa se está acumulando, no está liberando nada. Ahí ustedes ven el tejido adiposo, todas las flechas enter, ¿no es cierto? Se está acumulando grasa. Vemos que hay energía disponible en el tejido muscular, en los eritrocitos y por supuesto en el cerebro, donde básicamente es la glucosa, no básicamente, en este periodo es la glucosa, ¿no es cierto?, el combustible energético que ocupa el cerebro y la oxida totalmente a CO2 y agua. En el estado posabsortivo, la situación es opuesta a la anterior, en el sentido que ahora la hormona que aumenta en forma significativa sus niveles plasmáticos es el glucagón, en cambio la insulina, por supuesto, baja proporcionalmente. Y este aumento del glucagón trae apareado un aumento del AMP cíclico, que es una señal celular muy importante que permite la activación de la degradación del glicógeno, que es lo que se muestra en la figura que está al lado derecho. Ustedes ven ahí que el glucagón tiene un receptor en la membrana celular que hace que se active entonces la denilatociclasa, se forma el AMP cíclico y eso desencadena una serie de reacciones que llevan a que el glucógeno empiece a liberar moléculas de glucosa. Entonces hay activación de este proceso que es la glucogenólisis, ¿no es cierto?, ruptura de glucógeno, pero también se inhibe la síntesis de glucógeno, se inhibe la glicolisis, pero ojo aquí cuando digo se inhibe es que se frena, no es que se inhibe y llegue a cero, la glicolisis no para nunca, hasta que nos morimos no va a haber cese de la glicolisis porque es la principal forma de obtener energía en nuestras células. Y está activada, como acabamos de describir, la gluconeogénesis. No lo hemos descrito. La gluconeogénesis también está activada. ¿Qué quiere decir eso? Que se está formando glucosa a partir de precursores que ya no son, ¿no es cierto?, hidratos de carbono. Estamos en un periodo que no está entrando nada desde el tracto digestivo, por lo tanto, para mantener los niveles de glucosa que requerimos, usamos lo almacenado, que es el glicógeno, y empezamos a formar glucosa a partir de otros precursores. Al mismo tiempo se están movilizando los triglicéridos. Movilizando significa que los estamos ocupando, ¿no es cierto? Toda esa grasa almacenada se empieza a ocupar y hay una gran hidrólisis de triglicéridos que están liberando los ácidos grasos y el glicerol. Aquí en el estado posabsortivo son importantes dos ciclos, uno que se denomina glucosalanina por razones obvias y el otro que se llama ciclo de Cori por las personas que lo describieron. Los ciclos estos están bastante apareados uno con otro, si ustedes ven en la figura son prácticamente, no iguales, pero muy parecidos. Consisten en una circulación de sustratos, digamos, energéticos entre
músculo e hígado. ¿Cuál es el objetivo final? Generar glucosa para los tejidos que la requieren, como por ejemplo el cerebro. Veamos entonces el glucosalanina. Entra la glucosa al músculo, hay glicolisis, se forma piruvato. El piruvato es capaz de transaminar con aminoácidos que están en las proteínas musculares y de esa manera adquiere un grupo amino y se transforma en alanina, que es un aminoácido. Esta alanina entonces sale a la circulación, llega al hígado y es un sustrato gluconeogénico, por lo tanto va a formarse glucosa nuevamente. Esto ocurre gracias a que el piruvato es capaz de transaminar, o sea, de obtener el grupo amino a partir de distintos aminoácidos. Esa es la ecuación que se muestra ahí abajo. Ustedes ven que un aminoácido, como por ejemplo aquí el glutamato, le entrega su grupo amino al piruvato, que es un ácido. El ácido queda transformado en un aminoácido, que en este caso es la alanina, y el aminoácido que entregó su grupo amino queda transformado en un ácido. Esa es la transaminación y lo que estamos logrando con eso es ocupar la proteína como fuente de energía, ¿no es cierto?, a través de su transformación en glucosa por gluconeogénesis. Entonces, si tomamos una muestra de sangre, en ese momento va a haber un alto nivel de alanina y ya sabemos de dónde viene. No es que haya mucha alanina en ningún músculo, en ninguna proteína. Lo que hay son proteínas que están liberando aminoácidos que transaminan con el piruvato para generar este aminoácido, la alanina. Y el otro ciclo que corre en paralelo, también, ¿no es cierto?, entra la glucosa al músculo, se genera piruvato, pero el piruvato sale como tal o como lactato y también son sustratos gluconeogénicos para generar nueva glucosa. En cuanto a los lípidos, aquí lo que nos importa es que se está degradando grasa para ocuparla como combustible energético. Si nos fijamos en la flecha que aparece en la figura del lado izquierdo, lo que muestra es que la lipasa sensible a hormona ahora está activa. Esta era la enzima que nosotros dijimos que estaba inhibida en presencia de insulina elevada, pero como ahora bajó la insulina, está activa esa enzima y lo que ocurre entonces es que los triglicéridos empiezan a hidrolizarse liberando los ácidos grasos. Entonces pasa el triglicérido a diglicérido, luego a monoglicérido y finalmente entonces quedan libres los tres ácidos grasos que estaban en el triglicérido y el glicerol. El glicerol es un precursor gluconeogénico, como acabamos de ver, y los ácidos grasos pueden oxidarse para generar energía. Pero otro proceso que está ocurriendo a partir de la degradación de los triglicéridos es la cetogénesis. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que se están liberando a partir de los triglicéridos son oxidados. Como ya dijimos hace un ratito, lo que ocurre es la beta oxidación, ¿no es cierto? Se van rompiendo de dos en dos, por lo tanto su producto final es acetilcoenzimo A, que es el que entra a Krebs y genera la energía. Pero cuando hay tanta degradación de ácidos grasos, tanta oxidación, digamos, de ácidos grasos, entonces se empieza a acumular el acetilcoenzimo A, que empieza a reaccionar con otras moléculas similares y se forma el acetoacetilcoenzimo A, que es el punto de partida para la síntesis de otros productos similares, como el acetoacetato, la acetona, el beta-hidroxibutirato, que son los cuerpos cetónicos más conocidos, porque en realidad hay más, pero digamos, básicamente esos son los cuerpos cetónicos y lo que está ocurriendo entonces, y se muestra esquemáticamente en la figura de la derecha, es que estos cuerpos cetónicos están circulando en la sangre y van a servir como combustible energético en algunos tejidos. Entonces, en el estado absortivo, ¿qué tenemos? Combustibles que ocupamos vienen de las reservas, ya no hay nada que venga de la dieta, viene de lo que hemos guardado, glucosa, ácidos grasos, proteínas. El glicógeno hepático se degrada porque empieza a liberar la glucosa a la circulación. El glicógeno total en el hígado y en el músculo duran poco tiempo,
alrededor de 16, 18, dicen que hasta 30 horas, pero es difícil que dure tanto, menos que eso. Bajan las concentraciones de glucosa y aminoácidos en la sangre portal, baja la insulina, ¿no es cierto? Y aumenta el glucagón, y eso es la señal para que ocurran los cambios que estamos diciendo. El principal sustrato para la gluconeogénesis lo constituyen los aminoácidos y en mucho menor medida el glicerol, que es este alcohol que proviene de los triglicéridos. La mayor síntesis de glucosa desde los aminoácidos ocurre en hígado, en riñón, proceso que es la gluconeogénesis, en cerebro, glóbulos rojos, médula renal, son tejidos que necesitan glucosa. Entonces el principal combustible, aunque estemos en una situación de no haber comido hace un buen rato ya, seguimos utilizando glucosa como combustible. La mayor liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo ocurre por la activación de la lipasa sensible a hormona. Los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos empiezan a tener un protagonismo importante como combustibles energéticos en el estado posabsortivo. Hay un alto uso entonces de estos combustibles, como decíamos, en este periodo. En resumen, en el estado posabsortivo no están entrando nutrientes a partir del intestino, no hay nada en los vasos linfáticos, y lo que estamos haciendo es recurrir a la degradación del glicógeno almacenado. Y a la derecha, si ustedes se fijan, a mí me gusta más el de la derecha porque también muestra, además de lo que ocurre en el hígado, lo que está pasando en el tejido adiposo, que está entregando una serie de elementos. El glicerol de la hidrólisis de los triglicéridos va a ir a la gluconeogénesis, mientras que los ácidos grasos pueden ser utilizados como combustibles energéticos, por ejemplo en el músculo. Y aquí hay algo particular que no había sido mencionado antes, y es que el músculo también le entrega, por la degradación de proteínas, ¿no es cierto?, musculares, entrega glutamina, que es un combustible energético para el intestino. Eso es algo bastante particular, como decíamos, de esta acción del post-absortivo. ¿Qué pasa si se sigue sin comer? Porque nosotros, ¿cuánto tiempo dura el post-absortivo? Es algo bastante relativo, que lo vamos a discutir quizá con más detalle en el seminario. Pero es difícil decir el post-absortivo dura tantas horas. Como decíamos, va a depender de una serie de factores. Pero si se sigue prolongando el ayuno, que puede durar, van a ver ustedes, incluso meses, bueno, se empieza a ocurrir una serie de adaptaciones, de manera que hay que sacarle el jugo, ¿no es cierto?, a los combustibles disponibles, pero prolongando la vida, sin romper tanto nuestro organismo como para que ya simplemente no podamos seguir funcionando. Y dentro de esas adaptaciones, lo que más destaca es que la grasa pasa a ser el principal combustible y que el cerebro se adapta para poder ocupar junto con la glucosa a los cuerpos cetónicos como combustibles energéticos. Entonces baja un poco la demanda de glucosa, nunca la deja de ocupar, ¿verdad? Pero baja un poco la demanda y la complementa con el uso de los cuerpos cetónicos. Para terminar, solamente quiero presentarles este experimento que hizo un investigador de la Universidad de Minnesota, el Dr. Ansel Keys, que es muy conocido en el ámbito de la nutrición. Es un experimento con objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial. Él lo realizó en los años 44-45 y ahí les entrego dos links con videos que muestran de qué se trata este experimento increíble que él hizo. Uno de los videos es el testimonio de una de las personas que fue voluntario, y es muy impresionante ver todo lo que vivió con él y sus compañeros, ¿no es cierto?, con esta dieta tan restringida, tan hipocalórica, que no solamente afecta desde el punto de vista físico al organismo, sino en forma muy importante también desde el punto de vista psicológico y mental. Así que yo les recomiendo que los vean, y abajo está el paper, que denle una miradita a esto, porque fíjense ustedes, están los autores, bueno, el lugar, el título, etcétera, pero
El paper este se publicó en 2 volúmenes y cuenta con 1385 páginas. Ese sí que es paper, en realidad es un clásico en estudios de nutrición, así que vale la pena por lo menos conocer algo al respecto. Y hasta aquí vamos a llegar por ahora.